con una breve introducción para poder conectarlos o relacionarlos con lo que estaremos tratando el día de hoy. Habíamos mencionado que creemos en la importancia de esta doctrina tan maravillosa, tan hermosa, bendita doctrina de la unicidad de Dios, por varias razones importantes. Y en el mensaje pasado, para los que estuvieron, en el mensaje del domingo anterior, estuvimos expresando, por lo menos de una manera básica, las tres razones que están aquí de este mensaje, que se llama la importancia, y quiero que la pongamos acá para que la podamos ver, la importancia de la unicidad. Y hay tres razones, vamos a ir a la siguiente, las tres razones por las cuales creemos que esta doctrina no solo es importante creerla, sino también entenderla, escudriñarla y vivir de acuerdo a esa revelación. Porque no basta con decir creo que Dios es uno, porque hasta los demonios creen en la unicidad y tiemblan, pero no son salvos solo por creerla. Se requiere vivir de acuerdo a la unicidad de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, ¿cuáles son las tres razones? La primera que observamos fue porque la Biblia define y afirma con claridad la absoluta unicidad. Esa es la primera razón, ya tuvimos todo un mensaje donde desarrollamos esto. El día de hoy vamos a ir a la segunda razón que aparece allí. ¿Pueden leerla conmigo? Si alcanza usted a visualizarla, la van a leer conmigo. Porque desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Alabado sea Dios. Hay tres razones. La otra estaremos viéndola en otra ocasión, que se llama porque la unicidad de Dios es doctrina vital, esencial y fundamental. ¿Cuántos sabemos que eso es así? Gloria a Dios. Ahora, vamos entonces a mencionar algo muy relevante para poder entrar de lleno en lo que hoy el Señor nos quiere compartir tocante a este tema tan significativo, tan crucial. Y es que nosotros no creemos en la unicidad de una manera ritual, religiosa y mucho menos caprichosa, sino basados en una verdad fundamental, en una revelación extraordinaria que es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Ahora, porque desde el inicio hasta el fin la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Un escritor, predicador llamado Edgar Peña, escribe: la unicidad de Dios no es solo una creencia, es el principio que le da sentido a nuestra vida, porque en Cristo lo divino y lo humano se hacen uno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dicho de otro modo, desde el comienzo de las Escrituras hasta el fin de ellas, la Biblia enseña que Dios es uno y siempre lo será por toda la eternidad. En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, se enseña que Dios es único. No solo, recuerden que nosotros no solo creemos que Dios es uno, sino que Dios es único. Diga, no solo es uno, diga, es único. Recuerden el ejemplo sencillo, no es lo mismo decir este es un celular que decir este es el único celular. Cuando se dice que es único significa que no hay otro como él. Pero definitivamente mi Dios no solo es uno, sino que es único, y a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos aplauden su nombre en este día? Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Gloria a Dios. Ahora, hoy me propongo en esta segunda parte, con la ayuda del Señor, hacer un recorrido, un panorama bíblico, un análisis básico de toda la Biblia, desde el principio hasta el final, y me di a la tarea de entrar en las Escrituras para poder demostrar bíblicamente que Dios es único, sin dividirse en varios, y que esta verdad y realidad no cambia nunca, que es eterna y que se observa desde el principio hasta el final de la Biblia. Noten esto, hay un libro muy bueno que se llama La unicidad de Dios, en la páginas 24 y 25, del pastor unicitario y autor David Bernard,
que declara algo que me pareció muy significativo. Dice, hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Y nos remite a Malaquías capítulo 2 en el texto número 10, que dice a la letra, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En otras palabras, el contexto está hablando incluso de la unicidad en el matrimonio, y es interesante que todo lo que proviene de Dios es único. Por eso solo hay un único matrimonio, por eso solo hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es por todos, es sobre todos, es en todos. Solo hay uno su nombre, no hay dos, no hay tres, hay uno, y ese nombre es único. De manera que hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. En el tiempo del reino milenial, que es el reino que nosotros creemos que será literal a la luz de la Biblia, habrá solamente un Señor, con un nombre. Zacarías 14:9 dice el profeta, y Jehová será rey. ¿Quién es? Jehová será rey sobre toda la tierra. Y si usted estudia el milenio, usted sabe que quien gobierna en el milenio es Jesucristo. Pero aquí dice en la profecía, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová, ¿y quién será en aquel día el rey? Durante el reino inicial, que es como la antesala, la obertura de la eternidad y del cielo, es Jesucristo. Dice, aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Digan conmigo, uno su nombre. Diga, mi Dios es uno y uno su nombre. Dígalo con gozo, mi Dios es uno y uno su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Gloria a Dios. El Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios el Santo, en singular. El Salmo 71:22, 78:41, Isaías 1:4, 5:19, 5:24. Usted va a encontrar reiterativamente la expresión el Santo o el Santo de Israel. Noten, nunca los dos santos, los tres santos, los muchos santos, o simplemente los santos referente a la deidad. Y sí, hay que tener en cuenta que algunos usan Isaías, y que quiero leerlo, Isaías 6:3, donde dice que los serafines, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y usted y yo sabemos que no podemos decir más de lo que está escrito. ¿Cuántos lo saben? No podemos ir más allá de lo que está plasmado. Y hay quienes toman este pasaje de Isaías 6:3 para decir que la triple repetición de santo, 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 es que los querubines están diciendo santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Pero resulta que eso es una ignorancia absoluta en sentido de terminología hebrea. Recuerden que uno de los significados de la repetición en las escrituras es que se da realce a una idea, o que se hace un lenguaje superlativo que no se puede expresar con una sola palabra, así que se repite. La Biblia habla de tierra, tierra, tierra en una ocasión, pero aquí habla de santo, 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 diciendo no que hay santo uno llamado Padre, santo dos llamado Hijo y santo dos llamado Espíritu Santo, sino que la palabra santo, santo, santo significa que el que está recibiendo esa gloria es santísimo. En otras palabras, excelso en santidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y el texto 1 del mismo capítulo dice, vi yo, dice Isaías, no a los señores, sino al Señor sentado, no sobre tres tronos, ni tres en uno, sino sobre un trono alto y sublime. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esa expresión es significativa. Ahora bien, una observación común de algunos trinitarios
acerca de la doctrina veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, de la unicidad de Dios, es que ésta solamente tenía la intención de enfatizar su unicidad en contraste con las deidades paganas. Recuerden que en el mensaje pasado les decía que, y lo puedo corroborar, he tenido la oportunidad de escuchar a algunos que son entendidos, digámoslo de esta manera, y que saben mucho en muchos temas, y aunque son trinitarios, ellos mismos reconocen y dicen, es que nosotros también creemos en la unicidad. Es que definitivamente la unicidad es tan obvia que no puede ser negada ni siquiera por quienes la atacan o quienes son antagonistas de esta doctrina. Pero la razón que ellos usan es que ellos dicen en el Antiguo Testamento, cuando se hace alusión a la unicidad, eso de que solo, eso de que uno, de que único, y que él hace tanto, digamos, reitera a Jehová, tanto que es uno, que es solo, que es único, es, según ellos, en contraste con las deidades paganas. En otras palabras, dice, había muchos dioses paganos y entonces él les estaba recordando siempre que él era único y que no se confundan con esa multitud de deidades paganas. Pero realmente lo que él está haciendo allí es exaltando y declarando y afirmando y reafirmando y confirmando su absoluta esencia y unicidad. Porque el Dios nuestro es claro cuando habla y por eso doy gloria al nombre del Señor esta noche. Doy gloria al Señor en este día. Doy gloria a Dios por toda su revelación. Pero noten, aún así ellos dicen, cuando hace énfasis en su unicidad, solo lo hace en contraste con las deidades paganas, que eran muchas, pero que él, dicen ellos, todavía existía como una pluralidad. Sin embargo, si este razonamiento fuera cierto, existen unas preguntas muy claves y una de ellas es, ¿por qué no lo dejó claro Dios? Es decir, si es verdad que él solo quería hacer eso, entonces ¿por qué no hay claridad? ¿Por qué incluso la tesis fundamental filosófica de la Trinidad dice que esa es una doctrina que ha evolucionado? He escuchado a varios de ellos y leído varios de ellos decir que en el Antiguo Testamento, algunos eruditos de ellos dicen, no hay ni siquiera un asomo. Otro dijo, no hay ni un atisbo de la Trinidad. Otro dijo, sí, no hay Trinidad en el Antiguo Testamento, pero dijo, hay algo parecido a una binitariedad. Porque dicen, sí, se notan por ahí en ciertos versículos, pero se vino a revelar, dicen ellos, en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero demostrarles el día de hoy que el Dios único no solo se revela en el Nuevo Testamento, en Cristo, sino que dejó claro su esencia y su absoluta naturaleza y deidad, soberanía, desde el Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo dejó claro así. Ahora, lo segundo que deberíamos preguntarnos es si es cierto que hay tal pluralidad. ¿Por qué los judíos ortodoxos no han entendido una teología de personas en la deidad, sino que han insistido en un monoteísmo absoluto? Recuerden que monoteísmo significa solo Dios, creencia en un solo y único Dios. Dios usó el lenguaje más contundente que se hallaba disponible para describir su unicidad absoluta. En Isaías notamos el uso de palabras y frases como ninguno, diga ninguno, ninguno más, díganlo, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo, por mí mismo y uno. Oiga, esas palabras, ciertamente, dice el autor, Dios no podría haber sido más claro en afirmar que no existe ninguna pluralidad en la deidad. Fin de la cita. Ahora, quiero hacer un recorrido por los 66 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recuerden que son 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento, que van de Génesis a Malaquías en el Antiguo, de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo. Vamos a hacer un breve recorrido, digo breve en un sentido más bien figurado, pero en realidad es breve, porque si analizamos todas las citas de cada libro de la Biblia que hablan de esto, pues definitivamente sería muy extenso, realmente sería extenso. Pero quiero que lo tengamos en cuenta de esta manera. Encontramos a lo que yo le he llamado escrituras sublimes, que afirman sin lugar a dudas
la doctrina de la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es uno, pero también es único, pero también es indivisible y también es sin distinción de personas dentro de la deidad. Entre otras cosas, la expresión personas no existe por ningún lado aplicado a Dios en la Biblia. Dios es absolutamente uno en todos los sentidos. Esta lista es útil para el estudio doctrinal, para el estudio apologético, para la predicación expositiva y relacionada con este apasionante tema. Vamos a ir al primero de ellos, Génesis 1:1. Número 1, el texto que da apertura. Escuchaba a unos estudiosos decir que llegaron a la conclusión de que el libro más leído de las Escrituras es el Génesis. Y dentro del Génesis, el versículo más leído de las Escrituras es Génesis 1:1. No es el Salmo 23:1, no es el Salmo 91, no es Filipenses 4:13, no es Josué 1:8, que uno pensaría son muy famosos, pero no, ni siquiera Juan 3:16, es Génesis 1:1. La razón es porque todo aquel que llega a un libro, lo primero que hace es dar una leída a las primeras palabras con las que se encabeza aquel libro. Y es interesante que el Señor se aseguró de que en el texto 1 del versículo 1, capítulo 1 del libro 1, diga lo siguiente: en el principio creó. Digan creó. Otra vez digan creó. Esto es un verbo singular. Bereshit, bara, ha-Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Que solo hay un Dios, que es creador. Ahora, es cierto que algunos comentaristas, algunos hombres, especialmente y lógicamente, obviamente de corte trinitario, se esmeran, se esfuerzan por explicar y retorcer el significado del término Elohim, diciendo que ese término es un término plural, una forma plural que se refiere a, o se debería traducir como dioses, y obviamente nunca se ha traducido como dioses, ni siquiera por parte de los hebreos en el Antiguo Testamento, precisamente porque un hebreo tenía muy claro que cuando se refería a Jehová, a el Eterno, a Hashem, al único Dios, al soberano, al Rey, a Yahvé o Jehová, como quiera llamarse en el Antiguo Testamento, siempre que se refería al Dios de ellos, nunca se refería en un sentido plural, siempre se refería en su deidad, en un sentido singular. Pero cuando dice en el principio creó Dios, realmente lo que está diciendo es ese Elohim, es un ser que tiene una pluralidad, no de deidades, no de personas, sino de majestad. Los expertos, también lingüistas, han definido esa palabra como un plural majestático o superlativo. En otras palabras, mientras que los paganos decían Elohim en singular, básicamente a sus deidades, los judíos reconocían a su Señor, a su único Dios, en un término plural, en el sentido de que mientras los demás tenían a muchos dioses y mientras las naciones cada una iba en el nombre de sus dioses, ellos en el nombre del único, del Elohim, del que tenía toda majestad, toda potencia, toda grandeza, toda soberanía, en ese nombre era que iban. Alabado sea Dios. Y en ese sentido es que etimológicamente se usa aquí en referencia al Dios único y creador, que posee múltiples atributos, majestad y grandeza, sin implicar pluralidad de personas en la deidad. Al contrario, está exaltando todos los poderes, toda la soberanía, todos los atributos, toda la majestad y toda la grandeza que solo se reúnen en Dios, el Dios creador. Alabado sea el Señor, el único, tan singular que Él solo lo hizo. Tan singular que se aseguró Dios de que el verbo sea singular. Creó Dios. Ahora, más adelante estaremos hablando de lo que le he titulado en signos de pregunta, plurales de la divinidad.
Es decir, todos los versículos que algunos usan para decir, mire, ahí está diciendo hagamos, ahí está diciendo nosotros, ahí está diciendo descendamos, ahí están todos. Pero realmente todos tienen una explicación lógica, razonable, revelacional y sobre todo basada en la realidad de la Biblia. Ahora, segundo versículo, Éxodo 23. Dice la Biblia en el Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios está exigiendo, porque solo Dios, el Dios nuestro, tiene potestad para exigir, para ordenar, y más aún en torno a lo que aquí dice, Dios está exigiendo exclusividad. Porque, amados hermanos, el Dios nuestro no comparte su gloria con nadie, no comparte su adoración con nadie, no quiere divisiones en su adoración. Todo lo que se haga de adoración y de honra debe ser centrado en Él. Dios exige exclusividad porque Él solo es Dios. No creemos en un Dios entre muchos. Creemos en el único Dios verdadero que es digno y es merecedor de ser adorado. Digno por lo que es, merecedor por lo que hace, pero solo Él es Dios. ¿Cuántos alaban ese nombre de ese Dios? Gloria a Dios. Tercero, Levítico 19:4. Dice el texto, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Wow, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es esto? Solo Jehová, solo el Adón, el Adonai, el Señor, el único Dios debe ser adorado porque es el único digno y merecedor de adoración. ¿Y por qué es digno? Repito, por lo que es. Y Él es santo, Él es único, Él es Dios, Él es soberano, Él es luz, Él es eterno, Él es sublime, Él es Dios incomparable. Él es el único en todos los sentidos. El único Dios debe ser adorado porque Él es el único digno. Pero no solo es digno, Él también es merecedor. Y es merecedor por lo que hace. ¿Y qué hace? Él es el que redime, Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que sana, Él es el que rompe cadenas de maldad. Él es el único que puede hacer eso. Perdona pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué vemos allí en esa escritura? Vemos un contraste entre Dios y los hombres. Esto habla de que hay uno, diga uno, hay uno solo que es, oiga esto, sin mutabilidad y es Dios. El único que no muta, el único que no cambia, el único que no tiene variación, del cual la Biblia dice que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El único que dice en Malaquías, yo Jehová, yo no cambio. Él es el único y no hay ninguno otro en la Biblia que tenga esas cualidades, esas particularidades, es decir, la unicidad. No solo te dice que Dios es uno, no solo te dice que Dios es único, sino que te dice que todo lo que viene de Él lo identifica a Él, tiene que ver con Él, es absolutamente único. Él no se compara en nada con nadie, no puede ser comparado absolutamente con nadie. Y eso lo hace el único soberano. Número 5, Deuteronomio 6:4. Ese es el texto clásico de la unicidad de Dios. ¿Qué dice allí? Todos lo saben hasta de memoria, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Alabado sea Dios. No dice uno son,
Porque algunos dicen es que Had habla de composición o de un Dios compuesto, no es correspondiente con el verbo, no es correspondiente gramaticalmente, no es correspondiente en el sentido semántico, sintáctico, lingüístico, etimológico, no es correspondiente en ningún sentido. El texto es claro en decir escucha atentamente. Esto es el Shema. La palabra Shema es escucha con mucha atención. Shema Israel, Shema Yisrael. En otras palabras, al pueblo que Dios le dio la primera misión de revelar el nombre de ese Dios, le dice Shema Israel o Yisrael, Yod Hei Bab Hei o Yahvé o Jehová Elohenu, Yahvé Ehab. En otras palabras, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehab. Está diciendo literalmente el Dios nuestro. Escucha esto, que no se te olvide Israel, que no se te olvide jamás esto. El Dios nuestro es uno, único. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, la exhortación del texto es que debemos leerlo, debemos meditarlo y debemos escucharlo. Diga, leer, meditar y escuchar. Es decir, no solamente pases como fojeando la Biblia, sino léelo con atención. Segundo, medítalo. Tercero, escúchalo con atención y escucha las palabras de esta declaración fundamental de la unicidad y el monoteísmo absoluto. El Señor es uno. No hay dos, ni tres, ni más. El Señor, nuestro Dios, es uno. Alabado sea el nombre del Señor. Si algunos tienen problemáticas para serle fiel a uno y quieren tener dos y otros quieren tener tres, amados, Dios nos dejó sencillamente una palabra que nos revela a un Dios para que seamos para Él. No quiere muchas iglesias, quiere una sola iglesia comprada con su propia sangre para redimirnos para Él, no para ellos, sino para Él. Él quiere exclusividad, alabado sea Dios. Y si Él quiere exclusividad en su iglesia, Él también quiere que nosotros entendamos que nuestro Dios es exclusivo. Levante su mano conmigo y diga, mi Dios es exclusivo, mi Dios es único, aleluya. Josué, número 6, 22. Dice la Biblia, Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses, reitera, Él sabe. Diga conmigo, mi Dios sí sabe. Jehová, Dios de los dioses, reitera, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. Esta declaración hecha por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés afirma que Jehová es soberano sobre todo ser. En otras palabras, amados, nosotros sabemos, y esta es una declaración muy clara de lo que entendía el pueblo de Israel, de lo que entendían los hebreos. Ellos entendían con mucha claridad que solo había uno, y ese único Dios que es Jehová, ese único Dios que es creador, ese único Dios que es digno de adoración, ese único Dios que es su Señor, que es nuestro, dicen ellos, nuestro Dios, ese único sabe. En otras palabras, es el único que tiene soberanía, pero también es el único que tiene conocimiento absoluto. Amados, esa es la calidad de Dios que nos presenta la Biblia. Un Dios que en su soberanía y sabiduría y su sapiencia supo cómo traer su revelación a la humanidad. Ya lo vamos a ver más adelante. 7, Jueces 10:16. Dice la Biblia en Jueces 10:16, y se angustió su alma a causa del trabajo de Israel. ¿Qué está diciéndonos esto acá? Nos está diciendo que Dios mismo actúa, no otro, Él mismo, el único, en singular. Dios mismo actúa con compasión de manera directa, sin intermediarios divinos. Y esto ocurre
desde la antigüedad. Esto ocurre desde el mismísimo Antiguo Testamento. Nunca vemos a alguien que está diciendo yo voy a mandar a otro. Finalmente él dice yo mismo iré y los salvaré. Vendré y conocerán que no es otro, seré yo mismo. Y hay un texto que es muy poderoso que lo vamos a leer más adelante y se van a dar cuenta ustedes de cuán importante es entender esta bendita revelación de Dios. Mi Dios es quien se angustia, es quien tiene compasión. Eso es lo que significa esa angustia del alma, compasión por los suyos. Solo hay uno que tiene compasión y su compasión fue tal que no mandó a otro para que otro haga el trabajo y él se lleve la gloria, no, sino que él mismo vendría y él mismo nos salvaría, él mismo haría el trabajo. Eso no es que mandó a otro a hacer el trabajo pesado. Si hubo un trabajo pesado es ir al Gólgota, ir al Calvario, ir a la cruz, pelear con los demonios, pelear con el diablo, pelear con la muerte, pelear con el Hades, y luego viene otro y se lleva. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Fue Dios mismo quien en su soberanía y sabiduría, en su compasión absoluta, él mismo tomó en sus manos el trabajo. Por eso dice me preparaste cuerpo. Por eso dice mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Alabado sea el nombre del Señor. 8, Ruth 1:16. Digan conmigo, pastor, apenas vamos en Ruth. Muy bien, uno quiere predicar, pero bueno, vamos a Ruth. Ruth 1:16. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hasta la moabita entendió y no decía la pluralidad de personas serán mi Dios. No decía la Trinidad será mi Dios. Las muchas deidades, o como dicen algunos hoy en día con el cuento de los dos poderes celestiales, o los dos dioses, o la binitariedad será mi Dios. No, dice tu pueblo, ese único, será mi pueblo, y tu Dios, ese único, será mi Dios. El Dios de Israel es el único Dios verdadero, reconocido incluso por una extranjera, Ruth la moabita, lo que destaca que no hay multitud de dioses por nación, sino un solo Dios soberano sobre todos los pueblos. Aleluya. Esta afirmación respalda la unicidad de Dios más allá de las fronteras étnicas y culturales. En otras palabras, el Dios de la Biblia no solo es el Dios de Israel, es el Dios del universo. No solo es el Dios de ese pequeño pueblo, es el Dios de todas las naciones. Es el Dios soberano. Algunos lo conocen y otros no lo conocen. Algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Pero eso no le quita que sea lo que Él es, ha sido y siempre será el único Dios verdadero. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gloria al Señor. 9. El primer libro de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno, oiga esto, fuera de ti. Es lo que ellos entendían. El autor aquí es un hebreo, un profeta de Dios, y dice: no hay santo como Él. Es decir, Él es único en el sentido de calidad de único en santidad, porque no hay ninguno fuera de ti. Esto nos habla de la exclusividad absoluta de Dios. 10, el segundo libro de Samuel 7:22 dice: no hay como tú, Jehová. Qué lindo esto. Ni hay Dios fuera de ti. Esta es una poderosa confirmación clara de la absoluta unicidad de Dios. 11, primer libro de Reyes 8:60. Dice la Biblia: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Digan, no hay otro. Diga al que está cerca, no hay otro. ¿Qué es esto? Esto es una declaración universal que afirma que el testimonio de un solo Dios verdadero excluye la existencia de cualquier otro ser divino. Y no solo fuera de Dios, sino en todo el sentido, porque Él es el único Dios. 12, segundo libro de Reyes 19:19, dice: para que todos conozcan que solo tú, Jehová,
eres Dios. Aleluya. ¿Esto qué es? Es que dice aquí la palabra que solo uno merece y posee los atributos o credenciales necesarios para llevar ese título. Amados, hay gente tan arrogante que se cree Dios. Los faraones se creían Dios, los emperadores se creían Dios, los césares se creían Dios, los tiranos se creen Dios. El hombre sin Dios quiere llegar a ser como Dios, creerse Dios. La tentación de Satanás fue esa: serán como Dios. Pero amados hermanos, para poder tener los atributos o credenciales necesarios para ser Dios, se requieren como mínimo 3 cosas. Si quieres llegar a ser Dios, necesitan mínimo 3 cosas. Número 1, ser omnipotente. Número 2, ser omnisciente. Número 3, ser omnipresente. Si cumples con uno solo, ya podrías decirte al menos parte. Pero no hay absolutamente nada ni nadie en la creación que cumpla ni con la primera parte ni la mínima parte de uno de esos 3. Y aparte de eso, debe tener un sinfín, por eso le llamaban el Elohim, un sinfín de atributos que solo lo hacen ser a Él el único. Por eso estamos aquí a un tiempo después diciendo: para que todos te conozcan que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar aplausos a ese Dios? Solo Él llena esos credenciales. Solo Él tiene esos atributos. Solo Él tiene esos méritos. Nadie más tiene esos méritos. Y amados, el Dios nuestro es tan hermoso que aun cuando se encarnó, no perdió esos méritos. Como aquel que es omnisciente, los hombres de Dios que recibieron la revelación le decían a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Como omnipotente, a Él se le conoce aún en Apocalipsis como el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Una vez un testigo de Jehová me decía: no, Él no es el Dios Todopoderoso, es el Dios con D minúscula. Mire Juan 1:1 en una Biblia retorcidísima que tiene, y decía Juan 1:1, dice: en el principio la palabra era, y la palabra era un Dios con D minúscula. Pero resulta que eso es un horror, y lo más curioso es que al diablo lo ponen con mayúscula y a Jesús lo ponen con minúscula. Y dice Dios con D minúscula. Y decían, porque no pudo rebatir eso, decían: sí, el Dios nuestro es Jehová. Y decía, en cambio Jesús es solo Dios, pero con D minúscula. Y yo le dije: yo le puedo demostrar que el Dios nuestro no es solo Dios con D minúscula. Y ella decía: sí, es poderoso, porque es Dios con D minúscula. Pero yo le decía: la Biblia no me dice que Él sea solo poderoso, me dice que Él es el Todopoderoso. Él lo declaró: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Todopoderoso? Y en su omnipresencia, Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese momento en su humanidad estaba en la tierra, pero en su divinidad absoluta estaba en el cielo también. Y Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él declara que Él es el que está en los cielos. Pero al mismo tiempo dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo es eso? O está en el cielo o está en la tierra. ¿Dónde está? Es que Él es Dios, y aún en su encarnación no perdió sus atributos, ninguno de ellos, especialmente sus atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Pero en su humanidad, y eso ya lo explicaremos cuando se hable de la doble naturaleza de Cristo, en su humanidad, lógico, estaba limitado al tiempo, limitado al espacio, limitado al conocimiento, todo lo relacionado a su humanidad. Ahora, 13, primer libro de Crónicas 17:20. Jehová, no hay semejante a ti. Digan conmigo: no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Aleluya. Esto es una afirmación poderosa de que Dios es el único, incomparable e indivisible. 14, segundo libro de Crónicas 6:14. Dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti. Oiga esto: en el cielo ni en la tierra.
Hay quienes dicen, es que el nombre de Jesús se lo dio el Padre. Oiga eso, separando al Padre de Jesús. Pero resulta que el texto en Filipenses dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si el Padre y Jesús son distintos, como algunos se quieren esmerar en decir y en demostrar, entonces escúchate esto, hasta el Padre debería doblegarse ante el Hijo. Y eso no tiene lógica. Ante el nombre de Jesús se dobla toda creación en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, no hay semejante a ti, dice, este es un poderoso pasaje, a ti en el cielo. Algunos dicen, no, es que ellos son tres personas coeternas, coiguales. O sea que en el cielo hay más iguales. No, es que es una sustancia. No, es que es un misterio. Ellos dicen el misterio de la Trinidad, pero la Biblia no me habla del misterio de la Trinidad. La Biblia me habla del misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y es hombre y al mismo tiempo es Dios. Lo divino y lo humano se unieron en un mismo ser. Se manifiesta como un mismo Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora, ahí hay algo muy interesante. Dios es único en su clase, naturaleza, esencia y existencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. 15, Esdras 1:3. Este texto es muy lindo y estoy extrayendo una parte clave del texto. Dice, Él es el Dios. Diga eso conmigo, Él es el Dios. Esto es que el pueblo hebreo jamás vio varios en la deidad o una deidad compuesta. Esta es una declaración categórica que indica no uno de varios o uno en tres personas, sino Él es el Dios. Él es el único Dios. Número 16, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Wow, tú solo eres eterno. Esta es una declaración exclusiva referente al único Dios, al único Padre, al único Señor, al solo Dios. 17, Esther 4:14. Recuerden que en el Antiguo Testamento uno de los libros donde no aparece Jehová ni Dios allí es en el libro de Esther, porque es un libro que habla de providencia, y la providencia significa que Dios está aunque tú creas que no está, que Dios está presente aunque tú creas que no está presente, que Dios está allí aunque tú creas que no está allí. Y por eso en Esther 4:14 dice, y quién sabe si para esta hora, Esther, has llegado al reino. Aunque Dios no se menciona directamente en todo este libro, este versículo refleja la soberanía única y providente de Dios. Aquí Mardoqueo exhorta a Esther para que vea que Dios guía la historia y los acontecimientos según su propósito. Es claro que solo Dios es soberano y dirige el curso de la historia, sin competencia ni división en su poder. Amados, hoy escuchaba a alguien decir, no, es que hay momentos donde el uno habla en representación del otro. A veces habla el Padre en representación del Hijo y del Espíritu Santo. A veces habla el Espíritu Santo. A veces habla el Hijo en representación del Padre. No. Amados, el Dios nuestro es tan solo soberano y todopoderoso Dios que Él no tiene competencia ni división en su poder. Y Él mismo vino a ser su propia representación. Por eso Jesús es la imagen del único Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 19, Job 9:8. Así como veíamos en Esther, todo lo que sucedió con Esther fue guiado por la providencia de Dios para liberar a su mismo pueblo, y ahí se lo declara como el solo soberano y rector de la historia. También en Job 9:8 encontramos algo maravilloso en torno a su creación. Él solo extendió los cielos. En este versículo Job declara el acto creativo como algo exclusivo del único Dios.
El Salmo, ese es el número 19, Salmo 86, 10. Voy uno por uno en la Biblia. Dice, solo tú eres Dios. Aquí el salmista David proclama la absoluta y única divinidad con certeza. Ahora, ¿por qué? Alguien dirá, pero dice siempre lo mismo. Pues que eso lo tenían tan claro ellos. Ellos nunca creyeron, eran dos, eran tres. Parece que eran dos, parece que eran tres. No sabemos cuántos, se ven muchos. No. Eran tan claro el mensaje del solo Dios que hasta escriben reiteradamente, Él solo extendió los cielos y ahora solo tú eres Dios. El salmista proclama la absoluta y única divinidad con certeza. El número 20, Proverbios 3:6. En Proverbios hay varios, pero quise escoger dos. Voy a hacer excepción aquí. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Aquí el sabio Salomón hace una magnífica expresión singular. No se dice reconócelos, dice reconócelo en todos tus caminos. Y en Proverbios 34 hay un texto que es profético. Recuerden que los proverbios no solo son refranes, no solo son aforismos, no solo son proverbios, no solo son sentencias, frases poderosas. También hay poesía, pero también hay profecía. Y en el Proverbio 34 hay una profecía mesiánica. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Solo uno fue el que subió y descendió. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Hablando del poderoso. ¿Quién ató las aguas en su paño? Hablando del poderoso. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Hablando de, cuando digo poderoso me refiero en realidad al todopoderoso, al único Dios. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes, aquí hay una profecía mesiánica. No es como algunos dicen, no, es que allá ya estaba el hijo. No, es que resulta que la profecía dice claramente que el hijo tendría un comienzo, en su humanidad tendría un inicio. Dice, yo te he engendrado hoy. Habla de tiempo, y en este sentido se profetiza que el nombre de él es el mismo nombre del que subió y el mismo nombre del que se descendió. El nombre de él es el mismo nombre del que subió y el mismo nombre del que se descendió. ¿Y quién fue el que subió y descendió? Jesucristo. Él es el único Dios. Es aquel del cual la Biblia dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él subió, él descendió, él es el que reveló ese nombre. Ese nombre se manifestó como el Hijo, y ese Hijo es Jesús, y ese Hijo representa el nombre del Padre eterno. Por eso él dice, les he dado a conocer tu nombre. Pero él dio a conocer siempre el nombre de Jesús, su nombre revelado. Aquí presenta 5 preguntas que solo Dios puede responder con su propia existencia. La mención del Hijo no implica una segunda persona, sino que anticipa la manifestación futura de ese mismo Dios como hombre en Jesucristo. El nombre del Hijo es el nombre revelado del Dios único en el nuevo pacto. Digan conmigo, Jesús es ese nombre. Así Jesús no es otro ser, sino el mismo Dios que subió, descendió, creó y se manifestó en carne para redimirnos. El Dios tan poderoso que yo adoro y exalto, porque Él no mandó a otro y menos a uno que según ellos dice, se sujetó rompiendo la coigualdad. Dice, no, es que en la eternidad el uno se le sujetó al otro y entonces el otro vino. No, amados hermanos, es el mismo Dios que se encarnó. Con razón el apóstol Pablo lo tenía tan claro y decía, el único Dios, el Dios viviente, el Dios eterno, este Dios fue manifestado en carne. El único Dios para redimirnos. 21, Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este pasaje nos indica de forma clara que hay solo un Dios o un solo Dios a quien temer. 22, Cantares 2:16. Otro pasaje muy interesante donde por lo menos la palabra Jehová no aparece, pero es muy interesante porque aquí utiliza una alegoría muy reveladora. Dice en Cantares 2:16, mi amado
es mío y yo soy suya. ¿Qué es esto? Es la imagen de la unidad entre Dios y su pueblo. Refleja que hay un solo Dios verdadero con quien el creyente tiene una relación especial e indivisible, simbolizando un vínculo único y fiel, sin división ni pluralidad en la deidad. He escuchado a varios oradores, a varios personas, algunos de ellos incluso hace un tiempo estuvo aquí, gracias a Dios era una persona trinitaria, un pastor trinitario, y un día estando aquí, Dios le reveló su nombre, y él después me escribe y me dice: mire, por muchos años fui trinitario, por muchos años yo era pastor, incluso trinitario, y alguna vez estuve en uno de los cultos, y me dice: pero ese día entendí, por fin se rompió algo en mi mente, algo en mi corazón, porque cada vez que yo oraba, yo quería tener esa oración, esa relación exclusiva de la que nos hablaría el cantar de los cantares aquí. Y dice: cuando yo oraba, a veces yo decía Padre, pero después sentía que había hablado mucho al Padre, entonces voy a orar al Hijo, y después de un rato decía: no estoy hablando mucho con el Hijo, voy a ir con el Espíritu Santo. Amados hermanos, no es así. Cuando tú oras al único y solo soberano Dios, que se llama Jesús, Jesús es su nombre. Cuando tú hablas a Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Tienes una relación con toda la plenitud de la deidad en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que en Él habita corporalmente, no la segunda de la Trinidad, no una parte de la deidad, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Alguien puede aplaudir el nombre de Cristo este día aquí en este lugar? Gloria a Dios. Mi Dios es hermoso. Aleluya, aleluya. Ahora en Isaías número 23, Isaías 44:6, Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto es Jehová hablando, el único Dios, y fuera de mí no hay Dios. Y este yo soy lo reitera Jesús en reiteradas ocasiones. Aquí lo que se está hablando es de uno solo, desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Uno solo, desde la eternidad hasta la eternidad. Incluso en teología hay algunos que le llaman el Olam, el momento donde estuvo solo Dios, donde no había ni ángeles, no había ni querubines, ni serafines, ni seres vivientes, ni las ruedas angélicas de las que se habla en Ezequiel, de esas entidades, algunos le llaman así, o de esos carros de Dios, le llaman otros. No existía ni el universo, no existía ni la materia, no existía el tiempo, no existía todo. Hubo un momento en la eternidad donde Él era el único. A eso es lo que los teólogos le llaman el Olam, donde algunos le llaman así, si se puede utilizar en términos no entendibles para los hombres, la soledad de Dios. Es decir, en el momento donde no había creación, ni angélica, ni material, no había hombre, no había nada. Allí ese mismo Dios, que es el mismo desde ese momento. Por eso mi Dios, hay gente que me dice: no, ¿y quién creó a Dios? No, el Dios nuestro no tiene principio. Él es el principio y Él es el fin. Si Él tiene principio, ya no es Dios, porque otra de las cualidades de Dios es que no puede tener a alguien antes de Él. Si algo o alguien era antes de Él, eso es más grande que Dios, pero no hay nadie más grande que mi Dios. Por eso Él dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 24, Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios, el Dios vivo y Rey eterno. Él es Dios vivo y Rey eterno. El único con existencia real que es eterno y para siempre es Dios. Número 25, Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Esto es que solo hay uno que es eterno y ese es Dios. 26, Ezequiel 36:23. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Esta es una poderosa profecía con un cumplimiento progresivo que revela que Dios se da a conocer como único y singular. 27, Daniel 4:35.
Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Esto nos muestra que Dios, el Dios único al cual exaltamos, es el único con soberanía absoluta. Nadie puede detenerlo, nadie puede pararlo, nadie puede frustrarlo, nadie puede impedirle. Él es el único que hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Él es Dios. 28, Oseas 13, 4 y 14. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En otras palabras, este pasaje que aparece en un pasaje profético en Oseas, esto confirma que Jesucristo es el cumplimiento total de esa promesa hecha por Jehová, el mismo Dios que habla en Oseas, porque nosotros creemos que Jehová es el mismo Jesús manifestado, y el mismo Dios Jehová dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Esto cómo ocurre? El único Dios, el Padre, el Salvador, el Rey, el único Dios del Antiguo Testamento es quien se manifestó en carne como Jesucristo. Por eso 1 Timoteo 3, 14, 15, 16 en contexto está hablando del único Dios, el Dios viviente, el Dios que el mismo Pablo había reconocido como Padre, porque él decía: para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Y él luego dice: ese Dios viviente, Dios se manifestó en carne. Hay gente que no cree que el Padre se manifestó en carne, pero la Biblia lo deja claro categóricamente. Dios, ¿cuál Dios? El único Dios. ¿Y cuál es el único Dios? El Jehová del Antiguo Testamento. ¿Y qué caracteriza a ese único Dios? Que es Padre. Jehová, el único Dios, el Padre. Dice: Dios se manifestó en carne. Alabado sea Dios. Y así venció la muerte en la cruz y en la resurrección. Por lo tanto, no hay otro Dios, no hay otro Salvador fuera de Jehová. Y si no hay otro Salvador fuera de Jehová, ¿cómo es que a Jesús se le dice también Señor y Salvador? Porque ese mismo Dios se reveló en el Nuevo Testamento como Cristo. Jesús no es una segunda persona de una Trinidad, sino el Padre eterno manifestado en carne, cumpliendo su propia palabra como el único Salvador. Número 29, Joel 2:27. Voy a terminar solo con el Antiguo Testamento. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién está diciendo esto? El único Dios, el Dios de Israel, Jehová, el soberano. Dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y un día ese Dios, que es espíritu, que es inmortal y eterno, que es invisible, que es indivisible, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, y estuvo en medio de Israel cumpliendo literalmente esa profecía. La Biblia dice que hubo uno que vendría delante de Jesús, y en la profecía dice que vendría delante de Jehová, allanando el camino. Amados, Juan vino a hacer un trabajo, y es allanar el camino, no a otro, no a una segunda de nada, a Jehová mismo, porque Jesús es el Jehová revelado. Hasta su nombre lo dice. Jehová significa, Jesús significa Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Jehová mi Salvador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto nos revela que Dios es uno y que está cercano a su pueblo. Y sigue diciendo siempre lo mismo para los que dudan de que es el Espíritu Santo. Él en pleno ascenso dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo yo estaré, dijo yo estoy. ¿Y cómo está? Por medio del poder de su Santo Espíritu. 30, Amós 4:13. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre.
Un solo nombre para el único Dios que revela su eternidad perfecta y su poder. Y por esa razón es que como el nombre de Jehová está incluido, el tetragramatón está incluido, está dentro del nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús es el nombre de Dios revelado. Y cuando se invoca ese nombre, por razón Marcos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera, tomarán en las manos serpientes, no les dañarán, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dígame si eso no es poder. Claro que es poder, porque el poder está en ese nombre, el nombre del Dios único. 31, Abdías 1:21. Y el reino será de Jehová. Esto es que solo Él reinará. 32, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Solo uno salva y es Dios. Y por eso yo entiendo y no tengo problema con decir lo que dice la Biblia hablando de Jesús, que Él es nuestro Dios, pero también Él es nuestro Salvador. Número siguiente, 33, Miqueas 7:18. Dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Esto es único en su misericordia. 34, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Esto es singular en su bondad. Mire, la unicidad no solo es de esencia, es en todos los sentidos. 35, Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto es un solemne llamado a toda la tierra para reconocer al único Dios. Y doy gloria a Dios que aquí hay una generación que sigue reconociendo a ese único Dios. 36, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él mismo actúa en la obra salvífica y redentora, no otro. Por eso cuando ellos entendieron esto, y obviamente al principio les causaba impacto, y por eso decían: muéstranos el Padre. Y Él les dice: pero hace tiempo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Hablando de su absoluta unicidad. 37, Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Esto es singular en propiedad absoluta. 38, Zacarías 14:9. Jehová será uno y uno su nombre. Esta es una profecía clara de la revelación de la unicidad futura y final que comenzará. Alabado sea el nombre del Señor, en ese momento en el cual la patria eterna comienza también. 39, Malaquías 2:10. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Esto es, solo uno nos creó y solo uno nos juzgará. Desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros, la Biblia revela consistentemente a un solo Dios, sin división, sin pluralidad de personas, inmutable, creador, soberano, eterno, Señor, Salvador y Rey. Hay una regla de hermenéutica y exégesis que dice que no puede ser que un texto diga una cosa y luego otro diga otra. Hay unos que dicen: sí, así dice esto, pero mire lo que dice Génesis 1:26. Mire lo que dice Génesis 3:24. Mire lo que dice Génesis 11:6. Vamos a Isaías. Amados, ninguno de esos versículos afirma más de un Dios. La Biblia siempre ha afirmado a un solo soberano Dios. Es que la Biblia no se contradice, porque es la palabra, no de cualquier charlatán, es la palabra de Dios. Póngase de pie. Hoy dimos un paseo por el Antiguo Testamento y entraremos luego en la próxima, ¿dónde? Al Nuevo Testamento. Además, en el Nuevo Testamento vamos a ver revelaciones específicas de este solo y soberano Dios. Hoy quiero en esta oración final decirles esto: la absoluta unicidad de Dios es una enseñanza bíblica constante desde Génesis hasta Apocalipsis. En otras palabras,
Creer que Dios es uno solo es una enseñanza muy importante, pero también necesaria para la fe, porque dependiendo de lo que tú creas sobre Dios, afectará todo el resto de tu existencia. Por razón, a aquellos que no entienden que Dios es uno, les da igual bautizarse de cualquier manera. Escuché alguna vez a un erudito de apellido Bor decir: es que no importa la forma como se bautice, puede ser por aspersión, bueno, puede ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, puede ser en el nombre, puede ser como sea, igual no importa. ¿Cómo que no importa? Si la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un tema de salvación o condenación. ¿Cómo que no importa si 1 Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Y dice que tiene efecto por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos, qué bueno que podamos dar gloria a Dios por esta revelación. Termino con esto diciendo: Dios es indivisible. El pastor Samuel Valverde dijo algo parecido, muy interesante a esto. Él dijo: Dios no se puede dividir. La doctrina de la unicidad cree en un Dios que es espíritu. En el principio, no una trinidad. La doctrina de la Trinidad dice que hay un Dios, pero que este Dios lo forman tres personas diferentes, coexistentes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que estas tres personas forman un Dios trino, pero a la misma vez dicen que no son tres dioses, que solamente hay un Dios. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios es indivisible, no se puede dividir, pero sí se puede manifestar. ¿Y cómo lo hizo? Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la derramación. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Quién? El Padre. ¿Cómo se manifestó como Hijo? ¿Cómo se manifiesta como Espíritu Santo? Ese es el Dios maravilloso de la doctrina de la unicidad, el Dios que puede hacerlo todo. Nada lo limita, nada lo quita, nada lo saca del proceso de la salvación. Él mismo encara el proceso. Por eso quiero que le dé gracias a Dios por esta revelación conmigo. Señor, hoy levanto mis manos y te doy gracias en señal de humildad y de gratitud, porque tú eres el que nos ha revelado esta revelación gloriosa de que tú, oh Dios, en carne eres la revelación del único Dios y Salvador, Jesucristo. Tú eres el único Dios y Salvador, quien es digno de gloria, majestad, imperio y potencia hoy y siempre. Y eres el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Por eso tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso los demonios no se van en nombre de la Trinidad, ni en el nombre de Jehová solamente, ni en el nombre Espíritu Santo como algunos quieren decirlo, sino en el único nombre de Dios revelado, y ese nombre es Jesús. ¿Cuántos aplauden ese nombre este día? El único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria, a Él sea majestad, a Él sea imperio, a Él sea potencia, ahora y por todos los. Amén. Aplaude su nombre, aplaude su presencia, alaba lo que Él está aquí en esta hora. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre. Santo es el nombre del Señor. El nombre de Jesús, mi Rey. Es tan importante esta doctrina Cuán hermoso su que afecta a todos los demás sentidos de la vida. Nada se iguala a Él. Oh, quiero estar conectado con tu revelación. Quiero conocerte cada día más. Y para eso debo comenzar con tu revelación de tu nombre, de quién eres tú, Señor. El único. Bendito sea ese Dios. No temas adorarlo, no temas exaltarlo como el único y soberano Dios. Cuán hermoso su nombre es. Oh. Nada se iguala Oh, a Ramasita Él. la Macay. Cuán Y hermoso Ribosita su la Macanda. nombre Y Ramasita la es. La muerte Ricata Ramaísa Taramay. venciste.
Hay revelación esta noche. Hay revelación esta noche. Se revela el único Dios. Se revela aquel quien el Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el único Señor, el único soberano, el único Rey. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Inigualable, incomparable. Sí. Hoy y por siempre.